¿Qué habrá pasado con el resto de los compañeros? ¿Quién sabe? Hoy preciso que tenía pensado hacer una actividad en forma de grupal. Toca esperar a que se conecten. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Ya le dieron la lista y quiénes son los Sí, inscribimos y eso? ya que ya aparecen en el sistema. Sí, ya aparecen. A partir de ayer. Son 16 los que aparecen matriculados. Uy, pero yo creo que fue ayer también que revisé eso y te va a aparecer la preadmisión, no aparecía admisión. ¿Y qué? O sea, aparecía preadmitido aún, no me aparecía a mí, pues, no sé. No, pues yo por lo menos vi que ya aparecen en la lista. Es que antes ni siquiera aparecía ninguno. O sea, aparecía el curso con 0 alumnos. Y sí era lo que yo decía, que allá en algún momento los cargan es como, o sea, crearon el curso como electiva de profundización 5 y por el otro lado, cuando ustedes pagaron, seguramente pagaron para instalaciones hidráulicas y sanitarias, entonces ellos tenían como ese conflicto de sistema interno. Pero yo me imaginaba y yo se los sugerí y efectivamente cuando ayer revisé el sistema, abrieron adicional de lo que era la electiva, los de instalaciones y ahí es donde ustedes aparecen. ¿Qué era lo que tenían para hoy? Lo de los baños para discapacitados. Ajá, ¿y qué fue lo que encontraron? Yo la verdad encontré un documento que encontré Diana, ¿no? Pues en nuestro Ajá, ¿pero grupo. qué? Bueno, es que ya me olvidó, toca poner a leer eso nuevamente. ¿Y qué hicieron? O sea, ¿qué hicieron con esa información? ¿Encontraron un PDF y qué? Profe, el grupo de nosotros hizo unas diapositivas. Ah, sí, qué bien. Si quieres, por favor, las muestras. Vale. Ya ahí está para compartir. Por favor, los que faltan por escribir el nombre y el código ahí en el chat. ¿Ya está viendo, profe? Ya se ve. Vale. Pues nosotros empezamos como definiendo lo que aparecía, porque aparte de la normativa, porque también encontramos lo mismo que Diana. Sí. Hay una ley sobre como los espacios donde es obligatorio tener ciertas condiciones para ser accesible pues a todo el mundo, o sea, que sea universal. Sí, es que precisamente la accesibilidad universal lo que significa es que no importa la limitación física o el impedimento que se tenga, el acceso a cualquier sitio, a cualquier dependencia, a cualquier estamento, digamos, generar las condiciones tales para que no se, no se excluya a ningún grupo, sino que todos entren en lo que se conoce como integralidad precisamente social. Ingeniero, obviamente eso aplica no solo para este caso que estamos viendo los aparatos sanitarios, sino en general, ¿no? Por ejemplo, las escaleras. Espérame un Que momento, colocan por las favor. rampas. Espérame. Listo.
¿Listo? Por favor. Entonces, sí, claro, a lo que está haciendo y referencia Ronaldo respecto de, sí, todo lo que tiene que ver con la parte de movilidad y desplazamientos en espacios públicos, ¿sí? Cualquier caminería, cualquier, digamos, vía, todo eso, al igual que el acceso a dependencias no solo públicas, sino también privadas, ¿no? En algún momento y precisamente alrededor del año más o menos el 2000, sí, sobre el 2010, 2008, precisamente con eso, unos artículos que empezaron a salir, lo que aprovecharon de pronto algunos en su momento con discapacidad de pronto motriz específicamente, que requerían de sillas de ruedas, pues dentro de esos hay muchos que son abogados y algunos generaron precisamente las demandas a cuanta hotel, oficina o dependencia que no tuviese la cuestión de rampas. Entonces, en ese momento, y aquí a manera de experiencia propia, yo hice un resto de rampas precisamente para acceso de discapacitados a cuanta cosa había, porque en ese momento, quien no empezara de una vez a desarrollarlas, digamos, de manera rápida, pues se estaba exponiendo perfectamente aparte de una demanda, a una conciliación. De todos modos, tenía que llegar a hacer la obra y aparte de eso, el cierre de esa dependencia mientras se ejecutaba el proyecto. Entonces eso fue digamos, un boom de ese tipo de zonas de acceso a las edificaciones. Adicional de eso, entonces ya también empezaron a practicarse aquí ciertas condiciones, y aquí hablo de Colombia, de condiciones de desarrollo urbano, en donde pues muy seguramente ustedes habrán visto en zonas normales del centro y demás, cierto tipo de, de baldosas, normalmente en concreto pulido, para lo que son los andenes. Y de eso, entonces las rampas de acceso hacia las zonas de las vías y unas baldosas específicas con ciertas rugosidades y ciertas formitas que lo que indican pues para los que tienen algún impedimento, alguna de discapacidad sensorial visual o discapacidad sensorial locomotriz, por dónde deben ir sin ningún problema y les avisa precisamente en qué momento va a haber de pronto un cambio de grado, un cambio de nivel o precisamente se presenta la rampa a la que pueden acceder o por la cual pueden, digamos, evacuar para lo que sea que estén realizando. Pues ahí también encontramos que la discapacidad no solamente es ese tipo de condiciones, ya sea pues por la falta de la vista, la discapacidad motriz. Ojo, como para que ustedes también empiecen a manejar ese tipo de lenguaje técnico, realmente la cuestión es así, discapacidad sensorial para, entonces, por ejemplo, discapacidad sensorial visual, discapacidad sensorial auditiva, ¿sí? Esas son las formas técnicas y dentro del marco legal con las que no se insulta o ellos o específicamente esta población no se siente de pronto afectada o ofendida, ¿sí? Entonces, y también hacerse ese tipo de lenguaje. Sí, continúa. No sé, ya. La otra, le mencionaba que además de la NTC encontramos como una ley donde como tal lo que establecen son, aparte de los establecimientos donde deben estar para personas con condición, mejor dicho, para la inclusividad en general, para la accesibilidad para todos, establecen los establecimientos donde debe haber y además ahí habla de lo de las rampas y otros aparte de lo de los baños, porque lo de los baños sí está como más específico en la NTC.
Sí. En la 6047. Entonces aquí mencionan que el artículo 2, los ámbitos donde se debe aplicar pues todas estas normas para la protección y bienestar en general de todas las personas. Lo de los establecimientos que en general son pues todo lo que uno más o menos conoce, los públicos, los privados, las cárceles, los bancos, las instituciones educativas, servicios de salud, todo. Y luego ahí sí, empezamos con lo de la NTC, que ahí hay muchas más cosas, pero nos centramos como más o menos en los componentes del baño. Sí, lo mínimo básico que debe tener un Sí. sanitario Sí, para esta población. sí, exacto. Entonces ahí hablan lo de las puertas, lo del asiento, las barras de agarre, también la parte de donde debe estar el papel higiénico, los lavamanos, los suministros de agua, los grifos y los orinales. Sí. Sobre todo, fundamental esa cuestión de las barras que, digamos, para quien desconoce y de pronto en algún momento se vincula con algún proyecto donde por normativa tiene que tener por lo menos alguna disposición en alguna batería sanitaria para este tipo de accesibilidad a los discapacitados. O sea, pueden ir y de pronto terminan al proveedor simplemente, bueno, necesito, por cultura general sabrán que, digamos, el lavamanos y el sanitario de pronto tienen unas condiciones diferentes o que no son las medidas normales de los que utilizamos comúnmente en las edificaciones, pero se olvidan precisamente de lo que son las barras, y la barra no es colocar cualquier ranurita o cualquier tipo, no, tiene unas condiciones de medidas específicas y sobre todo de localización específica según cómo se ubique ese inodoro y esos lavamanos, precisamente porque están diseñados para que ellos no tengan ningún bloqueo o ningún obstáculo, que ellos mismos puedan desarrollarse sin ningún problema, es decir, que no tengan necesidad de que ingrese una persona adicional al recinto para colaborarles en sus necesidades. Sí. Pues empezamos, nosotros lo que hicimos fue como resumir la información porque sí realmente hay bastante. Ay, no quiero, ya pasó. Entonces, ahí en la NTC 6047 mencionaban 3 tipos de baños y las características que tenía cada uno de ellos, que algunos tenían transferencia lateral por ambos lados o por un solo lado. Además mostraban un gráfico de más o menos cómo estaban distribuidos cada uno de esos tipos de baños que ellos mencionaban ahí. ¿Y qué significa ese baño tipo A, tipo B y tipo C? ¿Hacen referencia a qué? Este es el baño tipo A. Hacen referencia a las diferentes ubicaciones, ya sea de las barras o de lo que le mencionaba ahorita de la transferencia. Hay unos que, por ejemplo, creo que es el esquinero, que solamente tiene transferencia lateral por un solo lado. Este tiene 2 porque tiene el sanitario como en el centro. Sí. Y este es el tipo C, que también es esquinero, pero lo que pasa es que ya el lavamanos no está enfrente, sino digamos que diagonal al lado, algo así. Sí, ahí realmente para ellos lo que hace referencia es, por ejemplo, el tipo C, es el baño más, digamos, más limitado en espacio, pero que cumple con los mínimos requerimientos para que se puedan desplazar precisamente los discapacitados que vayan a utilizar ese inodoro y esa zona de baño. ¿Sí? Los otros pues tienen un poquito más de área, pues según las condiciones, para ello pues también tendrán, digamos, una forma más interesante de ubicación. Pero sí, el más limitado definitivamente en área es el tipo C. Sí, exacto, es el más limitado y pues en las convenciones mencionan también como las distancias mínimas en milímetros que puede, pero pues acá más adelante, dependiendo ahí nosotros pues las pusimos. En lo de las puertas, porque también incluimos lo de las puertas de los cuartos de baño porque sí, claro. ahí menciona que deben ser
fáciles de acceder, o sea, ya sea de abrir, de empujar por las diferentes condiciones de la diversidad de las personas. Y mencionan los criterios que se deben tener en cuenta para esas puertas: la altura libre, el mínimo ancho que no debe estar obstruido y que debe ser entre 800 milímetros, pero se recomienda para las personas que tengan silla de ruedas que las pongan de 850. Y pues también dice que la distancia mínima para maniobrar si la puerta abre hacia una escalera que sea de 2000 milímetros. Entonces aquí como tal la norma lo que menciona son como las distancias mínimas de cada uno de estos componentes de los baños para que sean universales, para que sean inclusivos para todos. Antes y después del umbral. ¿Cómo? Que esas distancias referencian también antes y después del umbral. Sí. Ok. Pues ahí lo que ya mencionamos, lo que la puerta debería ser fácil de abrir y que si hay unas puertas, o sea, que preferiblemente se abran hacia afuera, hacia afuera, no hacia adentro, creo que es. Pero ¿Alguien entonces, alguna vez ahí, digamos, cuando estábamos en clases presenciales, sobre todo cuando ingresamos a algunas clases en la sede Virgen del Rosario, allá las puertas específicamente abren hacia afuera, ¿sí? Sí. Y eso, pues, de todos modos, es una normativa respecto de los sitios específicos donde existe también aglomeración de población. Entonces, digamos que, ¿por qué abren hacia afuera? Pues porque se supone que si se lleva a presentar digamos, alguna catástrofe o por lo menos alguna condición de evento telúrico, algún sismo, para que eventualmente la gente pueda salir, es más fácil precisamente quienes están dentro del recinto que abran hacia afuera las puertas. O sea, es por cuestión de evacuación rápida en el momento de emergencia. Sí. Luego, lo de los asientos del sanitario. Mencionaban 5 descripciones o 5 ítems o requisitos a tener en cuenta para el tipo de asiento para que fuera inclusivo para todos. Entonces, mencionan la altura del sanitario, que también dice que puede variar dependiendo también como el lugar, ya sea, por ejemplo, aquí en Latinoamérica o allá en Europa, dependiendo la diversidad o el tipo de personas que haya, dice. Y que la parte superior del asiento debe estar entre 400 milímetros y 800 milímetros, o sea, la altura de diferencia del suelo. Y que el borde del sanitario a la pared debe estar entre 650 y 800 milímetros. Como tal, en este tercer ítem que ellos mencionan, hacen referencia a los baños tipo C, porque están hablando de los baños tipo C y tipo B, que son los baños que mostramos que eran esquineros. Sí. Y que la línea de distancia o la diferencia debe estar entre 400 milímetros, 450 milímetros. Sí, por ejemplo, eso de que sean esquineros es precisamente por, digamos, los espacios limitados para desarrollar tanto baterías sanitarias y demás. Es lo mismo que en algún momento a uno que otro les he hablado de que incluso en esos levantamientos que tienen en sus viviendas, varios tienen, por ejemplo, ubicadas puertas muy centrales. Y yo les hacía referencia a eso, que la puerta central es muy, o sea, no genera, digamos, unos accesos, unos recorridos como muy, o sea, se desperdicia espacio. Entonces, para eso siempre es mejor que estén hacia alguno de los lados que conforman esos recintos. Entonces, así a su vez también estos baños. ¿Por qué es de esa forma que queda de pronto fácil? Porque al ustedes, pues ya se pueden imaginar de pronto de haber ingresado a algunas baterías sanitarias, ya sea en la universidad o en otros recintos públicos, pues es fácil de generar ese tándem, esa red
bajo ciertas medidas de parámetro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ah, bueno, llegamos hasta cierto punto y dejamos el otro espacio mínimo del que se requiere para la parte de los baños de discapacitados. Y no, por ejemplo, ubicarlo en el centro, que aparte de eso, sería complicado no solo para el mismo discapacitado, sino que también generaría, digamos, caos respecto de las otras baterías sanitarias que están a los lados. Sí, también menciona, porque hay generalmente, usted creo que ayer nos mostraba los tipos, cuando nos mostraba algunos baños que no tenían sino este mecanismo que era de palanca. Eso no tiene, no tiene espaldar. Entonces, pero hay los que tienen, se recomienda que tienen que Los de estar entre 500 fluxómetro. y 550 milímetros. Sí. Sí, eso no tienen. Pero entonces los que hay, creo que generalmente, o parece que la mayoría de baños públicos tienden a no tener. Al Sí, menos no, en los centros comerciales. sí, por lo menos la parte comercial. Y en general así deberían ser, porque esa, una vez más, es la forma de menos, digamos, de menos gasto para ese tipo de establecimientos. Sí. Y aquí también menciona una parte pequeña sobre, creo que los sanitarios para niños, que tiene que estar entre 305 milímetros a 380 milímetros. Y la altura, pues, va a ser mucho menor en comparación con la que menciona acá, que son para personas, pues, ya normales, mayores. Sí, sí. Ingeniero, esos tipos de sanitarios ahí que acaba de mencionar, Tatiana, se encuentran más en, como en, o sea, en instituciones, ¿no? Educativas. Sí, sí, pero por ejemplo, en los centros comerciales, perfectamente usted encuentra una zona de baño dispuesta para niños. ¿Sí? Normalmente yo los he visto en aeropuertos. También en los aeropuertos, sí, también en los aeropuertos. No solamente para, digamos, en esa parte, en esas condiciones, no solamente se limitan a la parte del lavamanos y el sanitario o el orinal para niños, según sea el caso, si son niños o niñas, sino que además ubican esa zona también para un eventual cambio y aseo de los que son, digamos, neonatos, es decir, los bebés. Entonces, hay incluso las disposiciones de unas pequeñas, digamos, repisas donde pueden generar perfectamente el cambio de pañales y eso. Y eso incluso en los centros comerciales se puede observar. Claro, todo eso son disposiciones reales de normativa que se deben cumplir. Y obviamente, cuando es algo público, se supone que debe dar la mayor garantía en materia de condiciones salubres para los que vayan a hacer uso de esos recintos. De aquí habla sobre las barras de agarre, o sea, las agarraderas. Menciona que se prefiere que haya dos, o sea, dos barras, una a cada lado del sanitario, ya sea abatible o fijos a la pared. Y que deben estar a una distancia de 300 a 350 milímetros desde el centro del sanitario en correspondencia a cada una. Y mínimo 40 milímetros desde la pared. También en lo de que menciona lo de transferencia lateral, por ejemplo, en los baños tipo B y tipo C que solo hay una, entonces sí, ahí se pondría solo una barra del lado donde hay transferencia, a donde se puede mover fácilmente. En el tipo A, donde hay doble transferencia hacia los lados, pues se pueden poner las que mencionan primero, que son las dos barras para el agarre. Tipo A. Sí, y estas sí deben estar a una altura de 200 a 300 milímetros por encima del asiento del sanitario. Correcto. Dice, la barra de agarre horizontal no debe estar interrumpida en toda su longitud, es decir, debe ser continua. No puede estar interrumpida por ningún aparato o accesorio. Y también menciona la de los niños. La altura de agarre para los niños debe estar entre 510 y 635 de la altura. Y acá arriba mencionan que las otras tienen que estar a 1700 milímetros sobre el nivel del piso. O a una altura, o si son verticales. Si son horizontales, a 200 o a 300 milímetros del borde del sanitario.
Y las barras también dice que mínimo deben tener un diámetro de 35 o no mayor a 50 milímetros. Y pues generalmente, creo que todas en general siempre son de perfil circular. Y pues ahí mencionan que deben tener un perfil circular. Sí, también lo de perfil circular hace referencia, por ejemplo, a lo mismo que hemos visto cuando se realizan las medias cañas que tienen esa forma curva. Eso es precisamente también para cuestiones de aseo y en este caso en particular, lo que es circular es para no generar de pronto alguna molestia, algún corte, algún tipo de Funcionamiento. digamos, raspadura al momento precisamente de que la persona haga uso de esas barras. ¿Sí? Es para que no, al momento de pronto, perfectamente que se puede presentar que se resbale en algún momento, no termine cortándose con algún filo. Entonces, todo lo que son filos, pues genera eventualmente esos problemas. Por la misma razón es que la mayoría de columnas por lo menos en una altura más o menos en promedio hasta los 1,80, se busca que tengan algún tipo de, digamos, algún tipo de acabado que no termina específicamente en vértice, sino en chaflán, es decir, como cortado a 45 grados. Vale. Luego de esto, pues, ahí en la NTC generalmente son muy, pues a mi parecer, didácticos en el sentido que muestran una ilustración. Esta Sí. ilustración es de ahí referente a la ubicación de las barras de agarre y el papel higiénico en un baño tipo C. Muestran de una vez aquí en las convenciones, especifican también como las distancias mínimas y máximas de cada una de las agarraderas. Si puede visualizar como es tipo C, solamente hay una barra de agarre que es en la parte donde hay transferencia lateral. Y La otra está también anclada a la pared, ¿no? sí, Pero también en algunos baños vimos que algunos lavamanos también tenían barras, profe, de agarre. Perdón, ¿qué? Algunos lavamanos también tenían barras de agarres, vimos algunas imágenes. Pues, a ver, digamos, depende de la situación. Ojo, los baños para discapacitados no quiere decir específicamente que a ese baño solamente va a tener acceso quien tiene la limitación y llega en silla de ruedas, ¿no? Perfectamente puede llegar un discapacitado que lo que tenga es, digamos, manejo de muletas. exacto. Profesor, y mira, por ejemplo, en ese se nota que tiene, o sea, que hay como un suministro de agua, el número 9, ¿sí? Sí. Sí. Y es que, por ejemplo, también una mujer embarazada que tienden a tener muchos accidentes en el baño, las barras de agarre son de mucha ayuda. Claro, claro. Bueno, el papel higiénico, Una cuestión y que les puedo decir ahí también que puede ser como una recomendación eventualmente en alguno de sus proyectos, es que si ustedes saben que de pronto en esa obra en la que ustedes van a participar son, digamos, de una casa, una remodelación de baños y demás para de pronto personas que ya son muy mayores, es decir, que pertenecen perfectamente a la tercera edad, ustedes deberían estar en la obligación de recomendar de una vez que a ellos también les sirve perfectamente eso, por lo mismo que estaba hablando. De hecho, la parte de accidentes normalmente en un hogar se presentan es en las zonas húmedas, específicamente en el baño. Entonces, ese tipo de barras, ¿sí? Pues es un soporte adicional y que perfectamente puede colaborarle a cualquier persona, no necesariamente que tenga la discapacidad. en la parte del papel higiénico, pues solo mencionan la altura en la que debe estar más o menos como la barra o el dispensador donde se pone el papel, que es de 600 a 700 milímetros, y pues al retroceder en la imagen, pues lo vemos aquí ya en la imagen que habíamos mostrado anteriormente. Sí. El lavamanos. Bueno, en el lavamanos sí hay bastantes requisitos o criterios a tener en cuenta. Empezando,
la ubicación del lavamanos debe permitir pues el acceso a una silla de ruedas. O sea, debe haber un espacio en la para que pueda ingresar en la parte de abajo. No debe haber obstrucciones. Y Se debería descarta ser, el pedestal, ¿no, ingeniero? Sí, exactamente, exactamente. sí, y debería estar entre 750 y 850 milímetros desde el suelo. Y aquí vuelven y repite, el espacio del debajo del lavamanos no debe estar obstruido y debe tener un espacio libre para las rodillas centrado en el lavamanos entre 650 y 700 milímetros de altura y 200 milímetros de profundidad. Además debe tener un espacio para los pies al menos de 300 milímetros de altura. Es como mencionaba ahí, que debe ser para permitir el acceso a una persona en silla de ruedas. En cuestión del espejo, tiene que estar ubicado máximo a 900 milímetros por encima del piso hasta una altura de 1900 milímetros. Y si colocan un segundo, tiene que estar a 600 milímetros hasta 850 milímetros de altura. Ahí también la cuestión del espejo, pues no sé si de pronto algún otro haya encontrado algo así. También esos espejos normalmente no son, digamos, planos, es decir, paralelos al muro, sino que tienen cierta inclinación. Sí, para que las personas puedan tener una mejor accesibilidad. Y pues también mencionan que dentro de un cuarto de baño, pues accesible se debe suministrar por lo menos un lavamanos. Sí. Al frente del lavamanos, bueno, lo que ya habíamos mencionado, que el espacio debe permitir el acercamiento frontal u oblicuo para una silla de ruedas. La distancia desde el control del grifo hasta debe ser máximo 300 milímetros, de tal manera que lo puedan alcanzar. Sí, por pequeño, o sea, digamos, por la limitante, pues que más o menos un antebrazo sea la distancia máxima para poder, digamos, llegar a esa grifería. Exacto. Y menciona, por ejemplo, que en las edificaciones de uso común hay lavamanos que ponen fuera o en el patio para enjuagar los dedos y que eso debe tener una distancia de 350 milímetros a 400. El borde de las manos debe estar ubicado pues a 350 o a 600 milímetros desde la pared hacia el borde. Y si se coloca una repisa debe ser con dimensiones mínimas de 200 milímetros por 400 milímetros cerca del lavamanos a una altura de 850 milímetros. O si se combina cuando, por ejemplo, en los baños que son en edificaciones ya privadas, ya sea una casa Sí. o apartamentos, tienden a colocar el lavamanos en la barra, como una repisa. Aquí está, por ejemplo, también la ubicación del lavamanos y cómo más o menos deben estar colocados los espejos y lo que ellos mencionan de los espacios que debe existir para que haya el alcance de la persona hacia el lavamanos. Sí, correcto. Y esta es la vista, pues, la otra vista, para que sea ¿Cuál vista? ¿Cuál vista es? Corte, No, corte, un corte. es un corte. Corte, perfecto. Transversal. Pues los suministros de agua y el grifo los pusimos juntos porque solo hay como una recomendación, así, menciona que el suministro de agua, una fuente de agua independiente, ya sea ducha manual, debe estar cerca del sanitario. Como una alternativa dice que se puede instalar una combinación de bidet y sanitario lateral, posterior bidet empotrados. O sea, es como para lo que usted mencionaba ayer, que para la limpieza, generalmente. Sí, sí. Y los grifos dice que, o sea, deberían operar como un mezclador, palanca o sensor. Generalmente, de preferencia deberían no ser de tanto contacto, porque, por ejemplo, en los centros comerciales los grifos solamente es como oprimir y ya, no es como estar dándole vueltas o sostenerlo. Y pues se recomienda que haya pues un control de la temperatura, que no pasa de los 40 grados para evitar quemaduras. Sí, correcto. Y los orinales. La distancia de los orinales, la altura debe estar a 380 milímetros para los usuarios de silla de ruedas
Y al menos uno de estos debería tener el borde a una altura de 500 milímetros a 750 para que la persona pueda tener un acceso hacia él. Y los demás deben tener un ancho de 750 milímetros a 1200 milímetros de profundidad. Y creo que mencionan los de los niños, pero creo que también mencionaban los de los niños, pero se pueden utilizar los mismos que se ponen acá para los de 380 milímetros, los que son más bajos. O sea, mínimo debe haber un orinal que sea más bajo que los demás.